Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamngen. Vamos a continuar con este tipo de práctica, un poco anticuada, pero que particularmente pienso que es útil. Primero les voy a pedir que escuchen el diálogo en este video. Mari Mari ñuke, Mari Mari Koñi, chakoy fi ñuke chumleimi, Fichakoy Fimay, Mchek Melenay Kay, incheka kumelen, cheumuleimi, Tani Lukamutam Lentanche, Amy Kay, Chewmulimi. temuka waria mulen inche. Que huequen nieta, mi mapucha fungual. Este diálogo es sencillo, pero tiene algunas frases largas que sería bueno practicar. Vamos a ver cada frase y palabra tratando de memorizarlas. Les voy a pedir que repitan después de mí y cuando lo hagan, traten de repetir las frases con la misma velocidad. Es importante para ganar soltura. Repitan cuando vean el punto rojo. Ñuque. Mamá. Mari Mari Ñuque. Hola mamá. Coñi quiere decir cría, pero se usa para decir hijo o hija. Mari Mari Coñi. Hola hijo, hola hija. Fechaco y fi. Tanto tiempo. Fechaco y fi mai. Tanto tiempo. Mai quiere decir sí, pero aquí se usa solo como énfasis. Chumleimi, ¿cómo estás? Inche, yo. Kemelen, estoy bien. Inche Kemelen, yo estoy bien. Ka tiene varios significados. Otro, también, y. Inche ka Kemelen, yo también estoy bien. Eimi, tú, vos, usted. Eimi kai, y vos, y tú. Cheu, ¿dónde? Muleimi, estás. Cheu muleimi, ¿dónde estás? Tañiruca, mi casa. Meu significa en, es una posposición. Se usa después, por ejemplo, ruca meu, en casa. Mu es otra forma de decir meu. Es exactamente lo mismo, pero más corto. Tañiruca mu, en mi casa. Ta sirve para separar o para unir frases o palabras. No tiene traducción. Molen, estoy. Molen tainche, yo estoy. Guaría, ciudad, pueblo. Temuco Guaría, la ciudad de Temuco. Ahora vamos a practicar cada frase por separado. Yo digo la frase y trata de repetirla a la velocidad normal. Practica hasta lograr la velocidad correcta.
Mari mari ñuke. Mari mari koñi. Fuchakuifi ñuke chumleimi. Fuchakuifi mai inche kumelen eimi kai. Incheka kumelen cheumuleimi. Tañirukamu tamulen tainche eimi kai cheumuleimi. Ah, temuku wari amulen inche. Ahora vamos a escuchar el mismo diálogo sin traducción. A ver cuánto podés entender. Mari ñuke. Mari koñi. Fchakuifi ñuke chumleimi. Fichakuifi mai inchek melen eimi kai. Incheka kumelen. Cheumuleimi. Tañilukamu tamlen tanche. Eimi kai cheumuleimi. Ah, temuka wari amulen inche. Yehuequilñe tami mapuche fungual. Ahora practiquemos juntos. Yo digo las frases azules y vos contestás con las frases rojas. Cuando veas el punto rojo, es tu turno de contestar. ¿Preparado? Mari mari ñuke. Fuchakuifi ñuke chumleimi. Incheka kumelen cheumuleimi. Ah, temuku wari amulen inche. Ahora al revés. Cuando diga ya, decís las frases azules y yo contesto con las frases rojas. Cuando veas el punto azul, es tu turno de hablar. ¿Preparado? Ya. Mari mari koñi. Fuchakuifi mai inche kumelen eimi kai. Tañirukamu tamulen tainche eimi kai cheumuleimi. Como ya dije antes, este método audiolingual es anticuado y según algunos, inefectivo. Pero pienso que ayuda a ganar velocidad y naturalidad al pronunciar las frases. La última frase del video, Yehuekelneta mi mapuche dungual, significa no te avergüences de hablar en idioma mapuche. Yo conozco la pronunciación Yehuekilnge, con la negación pronunciada kil. Esta del video debe ser otra variante. A medida de que consiga más diálogos como este grabados, haré más videos de este tipo, aunque también seguiremos probando con otros métodos. Ayu filmit fachi video, elufingeta mi like. Chilcantucu ungeta mi canal meukai. Peucayal.